Bien, a través de este medio queremos eh, tener la oportunidad de expresar las experiencias que hemos hecho con Dios, o Dios nos ha hecho también que tengamos experiencias con Él. Y quiero leer como introducción Deuteronomios 8:2, que nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no mis mandamientos. Este texto de Deuteronomio 8:2 presenta la experiencia, y esas experiencias las tenemos cada uno de nosotros. Pues yo también tuve mi experiencia desde que nací hasta el día de hoy. Aquí dice 40 años. Habla que son experiencias unas buenas, otras malas, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, o sea, no solamente lo bueno. Y esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Entonces, mi experiencia particular, yo nací el 17 de septiembre de 1958 en una vereda cerca de Bucaramanga, de descendencia campesina, aunque mis abuelos y mis padres fueron de familias disfuncionales. O sea, cuando hablamos de disfuncionales, que tuvieron dificultades. Por ejemplo, por parte del abuelo de mis padres, mi abuelo pues vino por allá de España y venía casado con una gitana, y tenían inconvenientes, tenían dificultades. O sea, mayormente vivieron separados, aunque cerca, pero separados. Y luego pues mi padre también, descendencia de eso mismo, pues lógicamente él era muy trabajador y todo eso, pero también era mujeriego, le gustaba la tomata, o sea, tomar licor, y eso trajo dificultades, sobre todo respecto a la parte de la moralidad. Eso llevó a que yo pues naciera en ese ambiente. Somos una familia de 7 hijos, en los cuales somos 2 hombres y 5 mujeres. Y tuve la experiencia de venir de un estrato económico debido a esas circunstancias, mayormente un estrato 2, bajo. En medio de eso, pues tuve la experiencia de conocer partes políticas, la parte izquierdista, porque fue un caldo de cultivo, como dicen muchos, porque en ese medio, donde uno viene de familias disfuncionales, pues hay problemas económicos, problemas a veces familiares, y eso lleva a que busquemos salidas, y entre las salidas están las que mayormente el mundo, mayormente político izquierdista, trata de brindar a llenar esos vacíos. Pero seguía estudiando, o sea, con mucho sacrificio. Mi madre siempre quiso que estudiáramos, pero en medio de eso apareció la parte espiritual. Siendo yo adolescente, ya era miliciano, es decir, trabajaba también, además de estudiar, hacia la parte política izquierdista, y en medio de todo eso conocí el mensaje adventista. El adventismo Dios lo utilizó para sacarme de ese medio, y luego al poco tiempo conocí el mensaje de reforma. Ya de la reforma entonces viví el adventismo en forma más práctica, la reforma pro salud, todo lo que nosotros conocemos, y fue una experiencia como la noche a la mañana, porque eso me trajo una proyección diferente, me trajo paz, seguridad, porque antes en la parte política pues tenía influencia, tenía control político, era un líder, pero sentía los vacíos que sienten los jóvenes: nazco, crezco, reproduzco y muero. Pero cuando conocí al Señor, entonces estudié la palabra para investigar por qué tantas religiones. No quise, mi meta no era formar parte del movimiento religioso, pero allí entonces conocí al Señor a través de la Escritura. Primero en el movimiento adventista, y luego me afiancé mucho más en el movimiento de reforma. En el movimiento de reforma sentí el deseo de no solamente pertenecer a la iglesia, sino de trabajar en ella. Entonces yo terminé mi bachillerato en el año 78 y iba a entrar a la universidad. Yo soy el mayor, y
Mi madre quería que yo fuera el primer profesional de la familia, pero todo eso lo dejé por algo que yo antes decía que era el opio del pueblo, la religión, y ahora deseé trabajar en la obra de Dios. Para ello, entonces dejé mis estudios, me fui a colportar y lo hice en la capital de Caquetá, Florencia, y allí estuve a finales, en diciembre a fines, partí y trabajé en ese año, y luego de allí tuve experiencias ya de tipo religioso, como fue el visitar a partes campestres, donde tenía que caminar a veces 7 horas, 8 horas, un día entero, a veces a caballo, pasando por ríos. No habían carreteras, mayormente se hacía por río o directamente caminando, o en algunos casos que nos brindaban los hermanos, las yeguas o las mulas para uno hacerlo, sobre todo cuando tocaba todo el día entero. Y así pudimos extender el mensaje de reforma. Cuando eso, pues lógicamente no habían las prebendas económicas que existen hoy. La iglesia estaba en sus inicios. La mayoría de hermanos eran mayormente de origen campesino y tenían pocas entradas, y entonces no había para pagar los viáticos. Entonces yo comportaba juntamente con mi compañero, y de los viáticos, o sea, de la ganancia sacamos los viáticos para ir a visitar a los hermanos. Pero como consecuencia de eso, pues teníamos almas que Dios nos regalaba. Colportando nos encontramos con diferentes tipos de personas. Fue la primera escuela, la escuela de los golpes duros que llaman el colportaje, porque en algunos casos nos abrían las puertas, en otras nos decían que fuéramos a buscar oficio, que tan jóvenes y que estamos haciéndole perder tiempo a las personas. Pero había otras personas, una cantidad de personas que fueron beneficiadas, y pudimos compartir con ellas la parte religiosa, los volantes, y hablarles del Señor. Hubo casos en que, por ejemplo, en el caso mío, una joven se iba a suicidar, y yo les toqué a la puerta, y entonces se demoró en abrirme, y ya me iba a ir cuando volví y toqué, y entonces me abrió y me dijo, apenas me vio: tú eres religioso, ¿cierto? Le dije: ¿y usted por qué me dice eso? No, yo sé que Dios me lo mandó a usted en este momento. Y se puso a llorar. Y entonces le dije: ¿pero qué le pasa? ¿Por qué está así? Entonces ella me dijo: no, es que yo tengo una cantidad de problemas y me iba a suicidar, por eso no le abrí la puerta. Pero me insistió tocando, y al mirarlo me di cuenta que usted es religioso. Y entonces comencé a hablarle del Señor, y le dije: pero usted tan joven y pensando en suicidarse, cuando la vida hay que saber a vivir. Y comencé a darle consejo, a hablarle de la palabra de Dios. Y gracias a Dios esa joven evitó que efectuara el suicidio.